Bienvenidos a un nuevo episodio de Érase una vez un algoritmo y hoy quiero hablar sobre un concepto que he estado trabajando últimamente que se llama la infraestructura cognitivo artificial, que consiste en crear un sistema multiagente basado en IA generativa sobre Cloud Code, por ejemplo, que te permita sostener la coherencia y añadir fricción artificial. Entonces eso es lo que voy a explicar ahora. Coherencia para mí es muy importante porque trabajo en múltiples proyectos de distintas facetas. Algunos son más de investigación científica, otros son más de ingeniería, consultoría, otros son más conceptuales filosóficos y otros son más divulgativos. Entonces necesito añadir un contraste artificial. De cierta manera tener estos artefactos artificiales que me vayan dando en distintos puntos de vista para pulir mis ideas y que al final de cuentas, una vez que haya pasado por todas las objeciones de estos multiagentes, digamos, ok, lo que va a salir al público ya ha pasado por muchas validaciones. Al final esa es la cuestión de fondo y la idea es que al llegar al final los errores sean mínimos. En Cloud Code tú puedes generar agentes. Eso es una de las cosas interesantes. Y lo bueno de eso, de tener este tipo de sistema multiagente donde yo los divido por rol, el ingeniero, el científico, el filósofo, el escritor, etcétera, que tiene que ver directamente con los distintos proyectos en los cuales yo trabajo. Si tú eres desarrollador de software, probablemente tus agentes serían distintos. Serían, por ejemplo, un front-end developer, un back-end, alguien de base de datos, alguien de testing, alguien de un DevOps, por ejemplo, etcétera. Es útil porque tú puedes construir una suerte de mesa redonda donde los pones a conversar sobre una idea, sobre un proyecto en el cual estás trabajando y que después te entreguen un reporte con esos puntos de vista. Y no tan solo eso, porque eso sería la parte inicial, una vez que tú inicias un proyecto, sino que lo puedes forzar a que ellos estén constantemente analizando las distintas fases de tu proyecto. O sea, cuando tú comienzas un proyecto lo puedes dividir en fases, sea este proyecto un proyecto de software o un artículo científico. Puedes pasárselo a los agentes para que lo analicen y te den un reporte. Evidentemente el proyecto en cuestión o la hipótesis en cuestión va a tender a que Claude, en este caso, que sería el agente Claude, el coordinador, invoque a uno, a dos o a tres agentes y va a invocar al más adecuado. Eso depende mucho del proyecto en cuestión. Si estoy trabajando en una cuestión muy empírica, científica, digamos, el agente científico va a llevar la batuta, podríamos decir, y no tanto el filosófico, sino que simplemente el agente filosófico podría aparecer si hay un error conceptual, si hay algo que has escrito en el paper que no está bien escrito, hay una contradicción en el argumento, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas es genial porque tener esta mesa redonda te va añadiendo fricción, te va añadiendo contraste, te va añadiendo perspectiva que tú no lo habías visto de esa manera y te ayuda a anticipar posibles errores, a final de cuentas. Otra cosa muy interesante es que, y que mejoró mucho todos los resultados que he tenido, es añadir un agente escéptico. Es decir, este agente que siempre ve un problema en lo que sea. Entonces, es genial porque te puede llevar a la contra siempre, en el sentido de que te puede decir, por ejemplo, esto me ha pasado. Estaba trabajando en el diseño de un algoritmo genético, que es un proyecto de investigación científica. Los algoritmos genéticos son algoritmos de categoría metaheurísticos, ¿vale? Yo hice mi doctorado en esa área y bueno, estaba haciendo una hipótesis y le estaba delegando la implementación a los agentes, a Cloud Code, digamos. Y después, una vez que tuve los resultados, se los pasé a la mesa redonda para que conversaran los agentes y después me dieran un reporte y en base a eso continuar. Entonces, el agente escéptico, su labor era genial porque me dijo lo siguiente, más o menos así. Los resultados fueron 50% que el algoritmo genético que propusiste mejora a los contrincantes, a los baseline, y por tanto no son buenos resultados y esto no es publicable y te sugiero abandonar tu hipótesis y publicarlo como resultados negativos. Y dije, a ver, espera.
claro, como yo ya tengo experiencia en algoritmos genéticos, sé que si el resultado un 50% vale, ok, no es tan bueno, pero tampoco es tan malo, quizás es una base para poder avanzar. Primero tenemos que, y eso se lo comentaba, tenemos que aplicar el operador A, B, C, D. Todas estas alternativas todavía no las hemos hecho, por tanto todavía no podemos eh, renunciar a la hipótesis. Ok, esto es muy interesante que se entienda, porque si tú no tienes un agente escéptico, los agentes te van a intentar adular y van a intentar que llevarte a la corriente, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un agente que me haya anticipado algo que era incorrecto y que yo, por tanto, lo objeté y lo corregí, es un ejercicio intelectual genial para mí, porque me hace ver, ok, me hace pulir mis ideas, me hace argumentar mejor por qué lo que está diciendo está equivocado. Si no lo hubiera tenido, seguramente hubiera continuado y en algún momento no hubiera tenido que pensar en que lo que él está diciendo no es adecuado y que tenemos que probar otras alternativas que todavía no hemos hecho. Entonces el agente escéptico es una especie de cable a tierra. Aunque se equivoque, es bueno tener esa fricción. A mí me gusta mucho para poder pulir mis ideas y para poder diseñar mejor los experimentos. Entonces al final lo objeté diciéndole que falta probar el método A, B, C y que todavía te falta contexto antes de poder descartar la hipótesis. Entonces la gente se replegó y dijo, ok, acepto tu objeción, veamos, probemos los otros métodos y después me pasan los resultados. Y eso hice y después las cosas mejoraron. Y ahí ya digamos, cambió su argumentación. Entonces es interesante, al final no es un gasto de token tener este sistema multiagentes, porque si no lo tienes, estos sistemas multiagentes vendrían siendo esta infraestructura, así como nosotros teníamos anteriormente cuando construíamos software, una arquitectura de base de datos, lenguaje de programación A, B, C, combinados con un framework, una biblioteca, etcétera. Esa era mi infraestructura, después yo lo desplegaba a la nube, etcétera. Ahora tener esta simulación cognitiva, porque al final tú delegas parte de tu cognición a este sistema multiagente, por eso es cognitivo artificial, porque son sistemas que simula una cognición, pero son artificiales al final de cuentas, y son una infraestructura porque te ayudan a crear no tan solo proyectos más interesantes, más ambiciosos, sino que también te ayudan a reducir los errores, al final de cuentas, que para mí es el tema más importante. Y esto se conecta con uno de los episodios anteriores sobre la evolución estructurada de código. Al final, tener un sistema multiagente que sea una infraestructura cognitiva artificial te permite capturar el conocimiento de estos múltiples proyectos, los cuales, en mi caso, yo estoy involucrado. Lo que pasaba anteriormente, y seguramente a usted también le ha pasado, es que cuando ustedes trabajan con Cloud Code, cada proyecto vendría siendo una sesión diferente. Se pierde el contexto, se pierde el aprendizaje de un proyecto de ingeniería en otro proyecto científico o en otro proyecto filosófico, en mi caso, por ejemplo. Y eso es un problema. No tengo una memoria persistente global. Entonces, al diseñar este sistema multiagente, lo que estaba diseñando era una capa sobre Cloud Code de memoria global, persistente, en un fichero, en múltiples ficheros. Cada agente tiene un fichero, un Markdown, por ejemplo, donde se va registrando la experiencia, las decisiones, las objeciones, los errores, los aciertos, todas las fases que hemos pasado en una hipótesis hasta el resultado final o los cambios que hubo en esa hipótesis en el camino. Entonces, todo ese tipo de experiencia en llevar un proyecto adelante se van registrando. Y los proyectos, y aquí viene la parte interesante, los proyectos que son de filosofía también aprenden de los proyectos que son de ciencia y también aprenden de los proyectos que son divulgativos. Y eso es fascinante, porque al final, cuando aparezca una nueva idea, cuando aparezca un nuevo proyecto, el conocimiento es acumulativo, es decir, ha mantenido una estructura, ha mantenido ese andamiaje, ¿no? Cognitivo. Entonces no se pierde, nos partimos desde cero. Esto seguramente irá mejorando con el tiempo, seguramente Cloudco o Anthropic van a crear algún sistema de memoria global para ir sosteniendo esto. Yo lo he hecho de manera manual, pero bueno, la idea final de cuentas es que tengan una infraestructura cognitiva artificial, un equipo de roles que les ayuda a llevar a cabo esto.
Me gustaría terminar con una advertencia también muy importante, porque es una tentación muchas veces hacerlo y yo le recomiendo no hacerlo, y es nunca le asignen nombres humanos a uno de sus agentes, ni tampoco le asignen personalidades, asignenle roles. En este caso el rol era ingeniero, científico, filósofo, escritor, por ejemplo. Pero no le asignen, quiero que seas amable, quiero que seas simpático, quiero que me digas, hola, señor Camilo, amo Camilo, ¿cómo estás, maestro genio? ¿Cómo estás? Que tengas un excelente día. No, esa mierda no me interesa, evidentemente, ¿no? Entonces, al final, los aduladores me caen mal. Entonces, eso al final es un gasto de token y es ruido. Tú tienes que tener señal, 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 señal. Y evitar todo tipo de antropomorfismo. Es decir, estos sistemas no son humanos, son simplemente algoritmos estocásticos. Y hay que usarlo en ese sentido. Y que te den información relevante, que te generen fricción artificial, diálogos artificiales que te permiten construir un sistema, digamos, un diálogo socrático que nos lleve a un mejor proyecto. Por tanto, no hay que asignarle ninguna facultad humana. Eso sería como mi consejo final, porque eso puede generar ciertas patologías psicológicas, dicho sea de paso. Entonces, creen su infraestructura personal, cognitivo artificial, y que no sea cómoda para ustedes. O sea, creen agentes, siempre que haya un escéptico, que haya alguien que te genere fricción, porque si no generas eso vas a caer en la adulación y eso es terrible, porque pierdes criterio y lo importante cuando ocupas IA generativa es sostener el criterio y si vas a cambiar el criterio, que sea por buenas razones. Por ejemplo, en uno de los diálogos que yo he tenido con los agentes, con estos multiagentes que he diseñado, cuando ha ocurrido un experimento y los resultados no han sido lo que yo esperaba, después de leer los argumentos y ver los resultados, he llegado a la conclusión que hay que cambiar la hipótesis porque la evidencia me lo sugiere. O sea, la realidad me lo impone, digamos. Y eso me llevó, después de los argumentos del ingeniero científico, a decir, ok, creo que es mejor ir por otro camino. Pero eso fue una buena razón, porque cambié mi criterio en base a la evidencia que los agentes me sugirieron. Entonces, eso es importante, pero no podemos delegar totalmente el criterio, es decir, que la gente tome todas las decisiones por ti, porque en realidad ya después no puedes justificar lo que has hecho ante ninguna persona. Y eso es un problema. Así que eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio.